estamos con Emiliana Cardoso, que nos va a hablar de su abuela, Gregoria Irala, más conocida como María Jordal. Nos va a contar la historia de vida de su abuela, que fue una mujer luchadora que pasó por Federación. ¿Cómo está, Emi? Hola Marta, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecerte, que creo que te lo agradecí desde el primer mensaje cuando nos comunicamos por esta cita, ¿no? Por esta instancia donde vos me pediste puntualmente conocer sobre mi abuela. Agradecerte por el reconocimiento, ¿no? De que pienses en esas mujeres que tal vez públicamente no fueron tan reconocidas, pero sí tuvieron por ahí una historia a través de diferentes actividades o acciones que hicieron, ¿no? Entonces, bueno, me pareció muy bien que hayas pensado en eso, que hayas pensado en esa posibilidad de hacer ese reconocimiento. Para mí es muy significativo, así que desde ya agradecida por la posibilidad. Bueno, contame dónde nació ella y cómo fue su infancia. Bueno, mira, mi abuela, como vos dijiste, más conocida como María Jorgal, nació en la Cruz Corrientes en el año 1925. Y si bien ella transcurrió toda su infancia en ese lugar, viviendo con sus 4 hermanos, 3 hermanas y un varón, y viviendo muy humildemente, muy humildemente, vivía en un rancho de barro y en una casa con techo de paja, puntualmente. Ella en algún momento tiene una primer pareja y a raíz de eso se va a vivir a Brasil. Allá sufre situaciones de violencia muy importantes, ¿no? Maltrato físico puntualmente, me imagino que de todo tipo, porque si bien ella me pudo contar, pero por ahí no profundizaba mucho en el relato, ¿no? De lo que había sufrido. Tiene un hijo con esta persona y ella, con su corta edad, que tenía en ese momento menos de 20 años, ella resuelve dejar esa relación a raíz de estas situaciones de violencia que sufría y venirse nuevamente a Corrientes. Y de ahí resuelve venir a Federación, donde lo conoce a mi abuelo, a José María Jorgal. Lo conoce a él y bueno, y comienza una relación con él. Este niño, según su relato, fallece. Este niño que ella tiene con esta pareja anterior. Y bueno, ella queda puntualmente viviendo en Federación, se casa legalmente contrae matrimonio con mi abuelo y adoptan a mi mamá. Ellos no pueden tener hijos biológicos, así que bueno, adoptan a mi mamá, que es Carmen Rafaela Jorgal, y bueno, y comienza así su vida acá en Federación, ¿no? Atravesando muchas cosas, o sea, ella prácticamente con casi 90 años como falleció, se consideraba más federaense que correntina, ¿no? Porque transcurrió la mayor parte de su vida acá en Federación. Así que bueno, acá, como hablábamos previo a esta entrevista, yo te dije que si yo tenía que definir con dos adjetivos a mi abuela, te dije que era puntualmente que era una mujer empoderada y peronista. Puntualmente son esas las dos definiciones que puedo hacer de mi abuela. Totalmente peronista, no justicialista ni kirchnerista, peronista. Siempre militando, ¿no? ¿Cómo se diría? Para el partido peronista, muy focalizada con eso. Bueno, y a raíz de eso me parece que también por ahí es donde te llega que era conocida, ¿no? Porque gran parte de su vida militó. Después me parece que no lo pudo hacer más, no porque no quería, sino porque también su edad no se lo permitió. Pero bueno, después puntualmente respecto de su vida familiar, bueno, adopta a mi mamá. Ella siempre trabajó, realizaba trabajos, si bien que no estaban registrados, ¿no? Ella era una vendedora ambulante en la calle de comida.
ayudando a mi abuelo, ¿no? Porque ella siempre decía, lo que ganaba tu abuelo no nos alcanzaba, o sea que siempre me parece que estuvo muy, eso es algo que rescato de mi abuela también, siempre estuvo muy adelantada para la época en que nació, ¿no? 1925, pensando que ya desde ese momento que sufría esa situación de violencia que no era justo para ella, que no tenía por qué nadie violentarla, que ella tenía derechos, que podía vivir de otra manera. Después esto de poder trabajar, siempre me inculcó eso, o sea, yo creo que textualmente siempre me decía, vos, mija, tenés que trabajar porque tenés que tener lo tuyo, porque no tenés que depender de nadie, vos no tenés que permitir determinadas cosas, ¿no? Entonces hay un montón de cosas y principios bueno, y actitudes que creo que las mamé totalmente de ella, que forjaron mi personalidad totalmente me veo reflejada, es mi referente afectivo, mi mayor referente afectivo, a quien no amé profundamente. Además, tal vez por ahí no soy, me estoy yendo por las ramas y salto de un tema a otro, pero es muy difícil, o sea, cuando hablo de ella me atraviesan un montón de cosas. Contame que vos viviste con ella. Claro, puntualmente, o sea, ella la mantita con la que te claro, regaló. esta mantita ella me regaló cuando yo nací, y ella se hizo responsable de mi cuidado, ¿no? Desde que yo tengo 3 meses de vida, ¿no? Entonces ella es mi madre, ella fue mi madre. Entonces era imposible no aprender tantas cosas de ella, no vivir tantas cosas con ella. La verdad es que yo considero que mi abuela, si bien tenía un carácter en el que se la podía ver siempre fuerte, o más que fuerte, yo diría fortalecida, ¿no? Siempre podía hacer un montón de cosas, parecía que todo lo podía hacer. Tenía además de todo eso una ternura inmensa para maternar. Yo no recuerdo nunca que, por ejemplo, haber sufrido un maltrato físico por parte de mi abuela. Sí, retos, sí, totalmente, pero no nunca un maltrato físico, ¿no? Cosas que ella tenía muy en claro. Me parece que tenía esa forma de maternar que, bueno, que me hizo mucho bien. Así que cumplió su rol de madre, bueno, para mí, al menos, ¿no? De lo que me pasa, de manera impecable, ¿no? Siempre muy protectora, muy cuidadosa, siempre muy pendiente, siempre demostrándonos que, bueno, que la vida, de alguna manera u otra, uno tiene que salir adelante, tiene y todo, me parece que siempre también haciéndonos ver que podemos ser autónomas, ¿no? Que las cosas las podemos generar nosotros mismos, que no necesitamos que alguien nos venga a salvar, que nos podemos salvar todo el tiempo solas, me parece, ¿no? Bueno. No estoy diciendo que no necesitemos del otro, estoy diciendo que la verdad, no por ahí no esto de estar todo el tiempo pendiente de que va a llegar alguien y nos va a sacar de determinada situación, o que puntualmente una familia se conforma de papá, mamá e hijos, o sea, mi estructura familiar, y respeto totalmente la estructura familiar papá, mamá e hijos, ¿no? Pero sí siento que ella nos enseñó que todas las estructuras familiares son válidas y que lo importante siempre es poder, o sea, ser optimista puntualmente. Tal ¿no? cual. Ser optimista. Contame la parte cuando se tuvieron que venir a la nueva federación. ¿Qué le pasó a ella? ¿Le costó? Me comentaba vos. Sí, la verdad es que la primera adjudicación de vivienda que reciben mi abuela y mi abuelo fue en las casas, en la primera, o sea, en el primer barrio, que ella siempre me decía, o sea, cruzábamos por ahí y me decía una casa cerca de la municipalidad, que es el primer barrio más o menos que se adjudica en federación. Ella rechaza esa primera adjudicación porque, bueno, ella en ese momento todavía vivía, mi abuelo no había fallecido, y ella consideró que no quería dejar todo aquello que tenía, que no era todo aquello me parece en relación a los bienes, sino en relación a su historia puntualmente, ¿no? Porque de bienes o sea, no tenía. Después hay una segunda adjudicación que se la dan en el barrio Federación 1 y también la rechaza.
Y bueno, y en esta tercera adjudicación nosotros ya estábamos en la escuela y me parece que ella resolvió por ahí, en ese momento estábamos viniendo a la escuela 68 con mi hermana es Julieta Cardoso, y es más chica que yo. También mi abuela se hizo responsable de ese cuidado, si bien de mi hermana a los 6 años, pero bueno, también con las dos, o sea, las dos convivimos siempre con ella. Bueno, a raíz de nosotras, ella resuelve aceptar esta casa puntualmente en la que yo vivo con mis dos hijas, como ella vivía con mi hermana y conmigo, ¿no? Hay muchas cosas que están muy arraigadas, ¿no? Si bien la casa tiene un montón de mejoras y modificaciones, yo siento que no la puedo dejar de ver puntualmente sentada en un sillón que se sentaba siempre, ¿no? Donde ella preparaba su mate o tomaba su té o su leche a determinada hora de la tarde, o donde vos te levantabas a la mañana muy temprano y la veías sentada ahí. No la puedo dejar de ver cocinando en su cocina a leña, porque antes en esta casa no existía cocina de gas. Lo único que mi abuela siempre utilizó toda su vida mientras cocinó fue una cocina a leña, en la que ella cocinaba, picaba la leña, o sea, se encargaba de todo ella, ¿no? O sea, entonces yo creo que todos los espacios de esta casa están totalmente marcados por ella. Y a veces cuando siento, como nos pasa creo que a todos los que se nos fue algún ser querido, que necesitamos volver a sentirlo, me puedo sentar y yo siento que está, ¿no? En realidad yo siento que ella permanentemente me está agarrando la mano. Eso no lo dudé nunca. No lo dudé ni durante su existencia, que fue así, o sea, su existencia física, ni puntualmente el día que se fue, ¿no? Y yo dije ese día, esto es una pausa. Es una pausa porque yo creo totalmente en que en algún momento nos vamos a volver a reencontrar. Entonces me pareció eso el día que se fue. Si bien yo entendí también y agradecí, porque mi abuela le faltaban unos meses para cumplir unos 90 años, entonces entendí un montón de cosas, entendí que la vida me la había prestado un montón de tiempo, que ella había hecho mucho bien en mí, y que capaz que era el momento donde sí había que soltar, pero no significa que no me duela hasta el día de hoy, ¿no? O sea, esa necesidad que tenemos, ¿no? De ver físicamente a las personas, ¿no? Aunque como ya te digo, Marta, o sea, yo la siento que está acá, que no se fue y que siempre me acompaña. He atravesado un montón de cosas en esta casa, he vuelto o sea, yo cuando ella falleció, yo no vivía acá, estaba en convivencia con el papá de mis hijas. Bueno, cuando nos separamos con el papá de mis gordis, yo volví donde tenía que volver, me parece que era esta casa. Y bueno, y me parece que ahí también, ¿no? Pasaron un montón de cosas cuando tomé la decisión. Ella, más allá de que físicamente cuando yo tomé esa decisión no estaba, tuvo mucho que ver con la decisión que tomé, con las cosas que me enseñó. Qué muchísimo. Bueno que sienta eso de que estás acompañada todo el tiempo. Sí. Y vos sabés que ella es muy recordada porque curaba el empacho, sí. Y también creo que el ojeo, hay muchísimo. Y la sacadura, todo lo que, y tiraba el cuerito, y curaba la culebrilla, y todas esas cosas. Yo recuerdo, o sea, como en mi casa siempre, ¿no? Desde muy chiquita, tanto cuando vivíamos en La Vieja como cuando nos mudamos acá, de gente que venía y golpeaba la puerta a cualquier horario porque necesitaba que mi abuela curara al hijo o a ellos mismos de sacadura o de empacho o los bebés de ojeo, ¿no? Entonces la recuerdo a ella saliendo tenía una cintita negra con la que curaba, ¿no? Y después en lo que era sacadura, por ejemplo, curaba con unas semillitas de maíz, ¿viste? Que ponían unas semillitas de maíz, unos carboncitos que sacaba de la cocina, que siempre tenía, ¿no? El fueguito prendido. Entonces, recuerdo siempre gente en mi casa entrando y saliendo en ese sentido, porque
ella venían puntualmente en cualquier momento, ¿no? Porque esos dolores como que o esos problemas, no sé, aparecen en cualquier momento. Ella decía, y sí se curan, pero porque en realidad porque tienen fe en Dios, o sea, también era muy creyente, ¿no? Tenía todos sus santitos en una mesita de luz y cosas así. También recuerdo, en relación a eso, ¿no? Como que cuando era chiquita, mi hermana y yo, nunca consumimos remedios que lo haya prescrito un médico, por ejemplo, no. Era todo lo que ella caseramente organizaba y te daba, te ponía. Entonces eran todas cosas así, ¿no? No era esto de vamos a llevarte al médico a ver qué indica, no. A ver qué es qué remedio casero invento para esto sería. Claro. Emi, ¿y ella en algún momento extrañaba Corriente o era esto de cómo sentía de estar viviendo en Federación? ¿O era como dos amor así muy fuerte? Mira, yo creo que ella amaba profundamente a Federación, que se sentía completamente federaense, pero por ejemplo, como yo te contaba la vez anterior, nosotros cuando yo era chica recuerdo que todos los años nos íbamos de vacaciones a la casa de la familia de ella, ¿no? En Corrientes, porque habían quedado, si bien sus padres habían fallecido, habían quedado sus hermanos. O sea, sus hermanas mujeres, porque el único hermano varón que ella tenía se llamaba Pedro y se fue a trabajar a Buenos Aires. Viste que eso pasaba mucho antes Sí. Y nunca más supieron de ellos. Viste que en ese momento no había la comunicación que hay hoy, que el teléfono, que el Facebook, bueno, de otra manera, ¿no? No, entonces ese hermano, por ejemplo, las hermanas que quedaron acá en Corriente y ella que estaba acá, que ya están todas fallecidas, se murieron sin saber de la existencia de él porque nunca más apareció, ¿no? O sea, se quedó como la incertidumbre de, o sea, está vivo, está muerto, ¿qué pasó? Bueno, íbamos a las casas de sus hermanas que vivían allá, íbamos en tren y recuerdo que era toda una travesía ese viaje en tren porque nosotros íbamos hasta Concordia, a Concordia, por ejemplo, llegábamos como a las 3 de la tarde porque era el último colectivo que iba a Concordia en ese momento, que te estoy hablando hace muchísimos años atrás. Yo era chiquita, tenía, no sé, ponle 6, 7, hasta, no sé hasta qué edad fuimos, pero sí, ponele que hasta los 10 años de mi vida recuerdo eso. Sí, ya veo que estás desparramando. y bueno, y nos quedamos ahí, el tren salía de Concordia como a las 3 de la mañana, así que era, y ahí teníamos un viaje recontra largo, porque el que conoció el viaje en tren era muchísimo tiempo llegar allá, y bueno, y allá era toda una alegría, porque creo que ya el viaje era todo un tema hasta que llegábamos, y allá la esperaba su hermana, puntualmente íbamos a la casa de una hermana, si bien ella después se visitaba a las otras, ¿no? Pero íbamos a la casa de una hermana, y bueno, y era muy lindo porque yo estaba con los hijos de ellas, que eran chiquitos, no de la hermana de mi abuela, sino sería con los nietos, ¿no? Sí, de sí, ellas. Y compartíamos así como, o sea, este lugar, esta casa, ¿no? Seguía en la misma, seguía siendo un rancho, si bien se había mejorado, ¿no? Porque viste que eso es algo que se deteriora. Pero seguía siendo de barro y de paja el techo. Entonces, bueno, estaba muy cerca del río, entonces era ir en las vacaciones y pasar todo el tiempo ahí como entre el río y ese lugar que tenía mucho espacio físico, ¿no? Y bueno, a mí me parece muy feliz todo eso que viví, muy feliz, me hacía muy feliz. Yo esperaba que llegara ese momento del año para que nos pudiéramos ir con ella. Y allá ellos también nos hacía inmensamente feliz ver puntualmente a mi abuela, ¿no? Porque pasaba todo un año, durante ese año la única comunicación que ellos tenían era a través de cartas que le enviaba a mi abuela a sus hermanos y viceversa, ¿no? O sea, también le enviaban a ellos. Así que era igual muy emotivo, ¿no? Yo digo, no, todo eso, ¿no? Lo costoso en el sentido de lo difícil que era comunicarse, ¿no? Y cómo de todas maneras, cuando había intención, se comunicaban, porque la verdad que yo creo que ya dentro de un ratito. Bueno, todo eso, por ahí yo veía lo significativo de ese viaje, lo que, si bien acá nosotros nos gozábamos de una situación económica buena, ¿no? Mi abuela recuerdo que hacía un surtido bastante importante y le llevaba de regalo a sus hermanas que
que tenían una condición económica mucho más difícil que ella acá en Federación, ¿no? Sí. Ella es más, sentía que Federación le había dado otras oportunidades porque ella ya en Corrientes la había pasado muy mal, desde lo económico, claro, ¿no? Desde una mantita de mamá cuando era bebé. Y ella se pudo hacer amiga, tuvo así como así grupo de amigas. Sí, yo creo que tenía muchos conocidos, o sea, en una de esas fotitos, en esta fotito puntualmente, esa era una comadre que ella tenía, que también falleció ya, que se llamaba Juana, y bueno, tenía, después por ejemplo acá, siempre, o sea, mi abuela se sentaba ahí afuera casi todos los días, y ella se sentaba ahí y todo el tiempo estaba conversando con alguien, o sea, la gente paraba, hablaba con ella, era muy sociable, ¿no? Era una persona que tenía el diálogo. Sí, con todo el mundo, o sea, con todo el que quería hablar con ella, creo que ella hablaba, ¿viste? No tenía ningún drama. Y me parece que no era conflictiva, ¿no? Que trataba de evitar eso puntualmente, trataba de relacionarse de la mejor manera posible, ¿no? No iba a través del conflicto, sino por ahí no, y eso tampoco le impedía por ahí ser como ella quería ser, ¿no? Pero bueno, sí. Me parece que podía atravesar o mediar perfectamente entre ser amable y poder plantear lo que le pasaba, ¿no? Y vos me decías que ella era una militante peronista. Pero tremenda, terrible. Me imagino que era también de Eva Duarte. O sea, su ídola, o sea, puntualmente ella faltaba decir que Eva le había dado la vida, porque todo lo otro se lo había dado Eva, puntualmente, claro. ¿No? Entonces por eso te digo esto de que ella era peronista y empoderada, porque era peronista y empoderada, o sea, ella creía realmente que con la llegada de Eva y de Perón al poder, los pobres, o sea, lo que era ella, ¿no? Puntualmente, habían tenido otras oportunidades. Ella visibilizaba todo eso. Ella tenía un latón que la había de lata, bueno, no sé si alguien los conoció, pero bueno, son cosas que ya no hay, ¿no? Que le había regalado Eva una vez que vino en tren a Federación, Eva, entonces ella tenía muy presente eso. Después tenía muy presente, o sea, ya sentía que el peronismo era puntualmente el partido político que le daba oportunidades a los pobres, puntualmente eso. ¿Y cómo se le llevaba en ese momento con los funcionarios que estaban en ese momento acá en Federación? Y mira, en ese momento yo recuerdo del peronismo puntualmente que, o sea, lo que yo recuerdo, ¿no? Que por ahí los representantes más fuertes eran el doctor Buchanan y el doctor Engelman, ¿no? Del peronismo. Ella tenía una gran relación con ellos, o sea, yo los recuerdo yendo a mi casa, ¿no? La recuerdo a ella militando tremendamente, organizándose con una amiga que ella tenía también, que era Chela, que yo no recuerdo el apellido, yo sé que Chela es mamá de Alejandra de Iglesias, pero no recuerdo el apellido de Chela. Mil disculpas. Y bueno, Chela tenía un autito cuadradito, chiquitito, que iba a casa y ellas organizaban todo previo a los días electorales, ¿no? De elecciones, organizaban todo y también a veces, bueno, aparecía el doctor Buchanan, aparecía el doctor Engelman, otras personas, Pacho Bravo, también lo recuerdo en alguna oportunidad, o sea, yo era chiquita, tal vez no tengo recuerdo, seguramente iban otras personas y no las recuerdo no las tengo tan presentes. Y bueno, después esos días de elecciones eran tremendos, ¿no? Donde ella sacaba su mayor potencial, ¿no? O sea, lo que yo te contaba, si bien te dije que por ahí me generaba un montón de cosas, pero para ser real en ese momento, obviamente que hoy no se hacen no está permitido, no sé si no se hacen, ¿no? Pero mi abuela era de la que juntaba gente y puntualmente ella retenía documentos hasta el día de las elecciones, después los acompañaba y si tenía que enfrentarse con alguien en la puerta de las escuelas por el tema del voto lo hacía, ¿viste? O sea, en ese sentido mi abuela era tremenda, o sea, y no quiero dejar de contarlo porque estoy siendo lo más fiel que puedo a lo que era ella, ¿me entendés?
Y también eso era ella, ¿no? Bien. Entonces, bueno, también, bueno, otra persona que por ahí sí está presente todavía con Bochín también, con Manucho también, ¿viste? Que todavía son personas que siguen relacionadas con la política, ¿no? Pero también lo recuerdo en casa. Así, bueno, siempre muy vinculada al peronismo, al justicialismo, sería, bueno. Si Bola tuviera hoy un ratito a María, ¿qué le diría? Si la... Uy. No, yo creo que no le diría nada. Yo creo que la abrazaría con toda mi fuerza. No sé si le podría decir algo porque no le podría pedir más nada de lo que me dio Marta. ¿Me entendés? No le podría pedir más. Ya está, yo creo que ella durante mi vida me dio más de lo que pude haber merecido, me parece, ¿no? Entonces, yo creo que no le diría nada, que la abrazaría. Y por ahí, y yo creo que le agradecería un montón de cosas, pero pedirle, ya no. Sí, totalmente. Bueno, ¿querés agregar algo más? ¿Contar algo más? Como para ir cerrando, algo que vos tenga gana. No, yo quiero, no sé si contar algo más, o sea, me parece que ella, o sea, como te dije, ¿no? Ella fue mi mayor referente afectivo, ¿no? En todo sentido, me dio un montón de... Me parece que fue muy generosa conmigo, que me amó de todas las maneras posibles, de la misma manera que yo la amé a ella, que muchas veces me escucho y me siento totalmente reflejada con ella, que hay un montón de cosas que hago inconscientemente y las hago puntualmente pensando en ella, ¿no? Mi abuela es una persona que ni siquiera hizo la primaria y que me inculcó que lo mejor que podía hacer yo era estudiar, ¿no? Yo soy abogada, me recibí y ella tiene muchísimo que ver con eso, ¿no? Entonces, vos imaginate si yo no... Porque muchas veces es esto de que pasa, ¿no? No siempre, pero pasa de que los papás a veces no tienen las posibilidades y por ahí no pueden transmitir que la educación es lo mejor, pero no porque lo hacen con maldad ni nada, porque simplemente naturalizan que se pueden vivir o que de esta manera está bien vivir. En cambio ella, vos imagínate que sin siquiera terminar, prácticamente leía y escribía a medias, entonces, pero ella pudo transmitirme más allá de todo eso que lo mejor que yo podía hacer era estudiar, que era lo que me iba a permitir un montón de cosas, ¿no? Apoyarme todo el tiempo en eso. Entonces, a mí me parece, que ella lo único que hizo conmigo es hacerme bien. No la puedo ver no puedo ver otra situación. Solamente agradecer. Solamente eso, Marta. Bueno. ¿Viste? No. Es todo. Entonces, si no hay algo más que por ahí quiera contar, que tengas, bueno, por ahí no sé si te... No, por ahí hay un deseo que yo... Ahí me voy a los corazones. Hay un deseo, estas cosas. Sí, van a... Esto de tener hijas chiquitas. Quieren ir a jugar. Sí, quieren ir a jugar, sí. Que me encanta, un deseo que tengo es ser, aunque sea la cuarta parte de buena madre y de poder maternar de la manera que ella maternó conmigo. Eso es un deseo que tengo. Un deseo enorme. Que algún día mis hijas puedan hablar de mí o pensar en mí como yo pienso en ella, lo que yo siento cada vez que la imagen de ella se me cruza por la cabeza, lo que me genera, este amor que, no sé, que es indiscutible, que es, pleno, que la siento que la amo terriblemente, ¿no? Que eso no desapareció, que no se modificó nada en mí a pesar de su ausencia física, pero que todo sigue intacto, ¿no? Que no cambiaría nada de nuestra historia, nada de la historia de ella y mía puntualmente, ¿no? Entonces, eso sería maravilloso que algún día mis hijas puedan sentir un poco de todo eso.
Sí, eso es un deseo que tengo. Aparte vos en un momento me comentaba, charlando, que es tu mamá. Sí, es la que vos totalmente. ¿Querés mostrar el buzo, el suéter de ella? Bueno, sí, eso era por ahí hay más cosas que bueno que no pude encontrar. Pero una de las camperitas que siempre se ponía, yo te dije, también había como una mantita que se ponía encima cuando estaba sentada, que por ahí no la pude encontrar y me hubiese gustado que la viera puntualmente, ¿no? Pero yo creo que esta casa está impregnada de ella, o sea, totalmente. De Yo su creo que energía. sí, que siga acá, que ahora debe estar disfrutando mucho de esto. Sí. Bueno, yo lo único que te puedo decir que gracias por No, abrirme a la vos, puerta a para vos. contar la historia Totalmente. de tu mamá, de tu abuela. Y bueno, ojalá que sigamos con mucha historia más. Sí, yo creo, es otra cosa que te quiero decir, yo creo que en Federación hay muchas mujeres y ojalá que puedas encontrar, porque sé que estuviste con Marga también, que también es una persona, una mujer muy importante en Federación, que puedas seguir encontrando, ¿no? Y que el relato sea en primera persona.